el tema es organización social de gorilas, que es muy interesante y espero que a ustedes también les resulte interesante. Entonces, lo primero, existen 2 especies de gorilas, pero cada especie de gorila tiene 2 subespecies. Entonces, hablamos de 4 subespecies. Entonces, 2 de esas subespecies están como en la parte occidental de África, que sería básicamente el gorila dieli, que es el gorila del río Cross, y tenemos al gorila, que es el gorila de las llanuras occidentales. En la parte más oriental, lo que tenemos es al gorila Beringhei, que básicamente es el típico gorila de montaña, y tenemos al gorila Beringhei graueri, que es el gorila de llanuras orientales. Entonces esas son las 4 subespecies. Todas viven en África, todas lamentablemente se encuentran en peligro crítico y son un modelo muy importante para comprender la evolución del comportamiento humano. Además, generalmente la estructura así muy básica es que ellos tienden a formar harenes, es decir, varias mujeres y un macho, pero ya vamos a ver cómo eso va a variar dependiendo de los grupos. Ok, la composición de los grupos, como ya dijo Andrés, en las 4 subespecies en general es muy similar. Suelen estar conformados por un macho de espalda plateada, 3 o 4 hembras y 4 o 5 crías. En general, en todas las subespecies, los grupos tienden a ser de 8 a 12 individuos. Y, o sea, eso aplica para las 2 especies. La dispersión natal y secundaria es tanto, o sea, es común tanto en las hembras como en los machos. Principalmente las hembras suelen tener dispersión secundaria, que pueden unirse a un macho solitario, pueden emigrar también a un grupo reproductivo, que es un grupo ya establecido con un macho dominante, o se pueden unir a grupos de machos, que ya ahorita vamos a tocar ese detalle en los gorilas de montaña. Los machos suelen tener solamente un evento de dispersión, que suele ser natal, es llamado, digamos, una vez que ya alcanza la madurez sexual. Y bueno, hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Los machos nunca van a emigrar a grupos reproductivos, o sea, nunca van a llegar a quitarle el poder a un macho que ya tiene un grupo de hembras, pero tienen varias opciones. Pueden volverse solitarios, como ya mencioné, y esperar a que se les una hembra, o en el caso de los gorilas de montaña, pueden hacer grupos de machos que también esperan que se les una hembra, o pueden ser filopátricos. Esto significa que se quedan en su grupo natal y se quedan, digamos, en donde está su madre y donde el macho dominante usualmente está emparentado a él. Bueno, y entonces, dentro de esas técnicas, por así decirlo, o modelos de dispersión, lo que Monse mencionó, los filopátricos, tenemos lo que se llaman grupos multimachos. Entonces ahí se pueden formar grupos multimachos que, ¿qué es? Es básicamente que no tenemos un solo macho dominante, sino que tenemos un solo macho dominante, no, perdón, tenemos varios machos, pero igual hay uno que es el dominante. Ese es el que es el líder, por así decirlo. Los demás machos son subordinados, por así decirlo, y por lo general estos machos subordinados están emparentados con el macho. Entonces se ha visto que estos grupos multimachos, donde tenemos varios machos, pero igual uno es el que domina, se presentan en 40%, por así decirlo, en los gorilas de montaña, mientras que solo ocurren en un 5% en los gorilas occidentales o en los gorilas de Graueri. Entonces es más común en los gorilas de montaña. Y la cantidad de hembras está relacionado con la cantidad de machos. Y cuando hablamos de dominancia y jerarquía, entonces la jerarquía social que existe en los gorilas, vamos a tener un macho que es el líder, que es de aproximadamente 15 años en adelante. Tenemos hembras adultas, luego del macho, que es el que está primero, siguen las hembras adultas, que es de aproximadamente 8 años en adelante. Y de último vamos a tener a los individuos juveniles, que son de 3 a 6 años aproximadamente. Entonces, las hembras se ha visto como que tienden a heredar a sus hijos los lazos sociales y que también depende de la edad que tengan los mismos. Ok, las hembras le heredan sus, como ya dijo Andrés, lazos sociales a las crías porque en realidad no hay una dominancia clara de algunas hembras sobre otras. En los grupos las hembras adultas no suelen estar emparentadas y entonces los lazos de unión entre ellas son débiles. Cuando en un grupo hay varias hembras que están emparentadas, suelen ser más próximas, o sea, suelen estar espacialmente más próximas a las hembras que son familiares mientras se alimentan, cuando descansan, suelen acicalarse más
y no suelen tener como tantos conflictos. Sin embargo, la mayoría de las hembras suelen mantenerse alejadas entre sí para evitar los conflictos. Cuando ocurre un conflicto, siempre va a ser el macho dominante quien lo resuelve, no importa si es un grupo multimacho, el macho dominante siempre lo va a resolver. Las crías de gorilas son muy unidas a sus madres en los primeros 3 y 4 años. Si la madre de la cría muere y esta cría ya superó la fase de lactancia, el macho dominante puede cuidar de ellas. Esto puede suceder, o sea, en los gorilas en general, las uniones más cercanas son entre las hembras adultas y el macho dominante, y las que le siguen son la unión entre las crías y el macho dominante, o sea, suelen ser muy cercanos. Ahora, digamos, vamos a hablar un toquecito de la dominancia y jerarquía, pero dentro de los machos nada más. Entonces, bueno, primero que nada, la gran cohesión que se logra en un grupo de gorilas se debe a la atracción que ejerce el macho dominante sobre las hembras, ¿verdad? Este macho dominante adquiere el rango de líder, digamos, no solamente por la fuerza por supuesto que es un factor importante, es decir, las exhibiciones de poder, digamos, cuando se da un combate contra otro macho, entonces eso en parte ayuda bastante a que él se haga con el título del líder. Pero también se ha visto que la experiencia y las habilidades son cualidades importantes que hacen, digamos, que un macho llegue a ser el líder. Por ejemplo, experiencia, esto se ha visto que, digamos, el macho que es el líder sabe dónde ir a conseguir el alimento en las diferentes épocas o estaciones del año. Entonces él lleva a todo el grupo, sabe qué sitios es donde va a estar los recursos o el alimento. Y habilidades, se ha visto que además tiene la habilidad de tratar de escapar de humanos, por así decirlo, es decir, evitar contacto con posibles depredadores humanos y otros depredadores, y se ha visto inclusive, que esto es muy interesante, que el macho líder tiene la habilidad a veces de quitarle los lazos de cazadores de las manos y los pies de individuos del grupo, de otros gorilas del grupo. Entonces tiene que tener fuerza, pero también es por experiencia y por la capacidad de resolver ciertas cosas, es decir, por las habilidades. Ahora, cuando dos grupos se encuentran, dos grupos de gorilas, digamos, porque se traslapan, digamos, las zonas o la distribución que ellos tienen, que un grupo está distribuido en cierto territorio y otro en cierto territorio, se pueden traslapar. Entonces, a veces se pueden encontrar varias veces dos grupos de gorilas durante el año, pero casi nunca se dan peleas entre los machos dominantes de los grupos. Cuando las peleas suceden, es con el fin de retener a las hembras de mi grupo o de reclutar las hembras del otro grupo. Entonces son las excepciones donde se pueden dar como este tipo de conflictos entre los dos machos dominantes. Y bueno, el macho dominante es el responsable de defender el grupo, como ya Mons había mencionado. Cuando se sienten amenazados, ¿qué es lo que hacen? Van a emitir un olor muy intenso y vocalizaciones de alarma, y todo el grupo se va a posicionar cerca de él, se va a congregar cerca de él. Él puede en algún momento ser ayudado por algún macho subordinado que aún está en el grupo, pero por lo general él es el que se va a encargar. Y algo interesante es que ellos tratan de huir. O sea, si ven que el peligro se acerca, voy a tratar de llevarme mi grupo, pero si el peligro persiste, ahí es cuando entonces van a atacar y van a defender. ¿Qué sucede cuando muere el macho dominante del grupo? Bueno, esto depende no tanto de la especie o de la subespecie, sino más del tipo de grupo del que se trata. En grupos multimacho, si el macho dominante muere, otro espalda plateada también puede tomar posesión del grupo y no sucede infanticidio. Sin embargo, también puede suceder que los grupos se fisionan y se forman otros grupos multimacho o grupos unimacho, dependiendo de cuántos machos subordinados habían en el grupo. En el caso de los grupos unimacho, se pueden hacer subgrupos de hembras que van a migrar a otros grupos. Si las hembras permanecen unidas, un macho solitario puede llegar y tomar el control del grupo. En cualquiera de los dos casos, ya sea si las hembras hacen subgrupos o si permanecen unidas, si las hembras tienen crías, se ha observado que cuando cuando un macho dominante toma posesión del grupo o se incorporan a un grupo reproductivo, el macho dominante puede asesinar a las crías. El infanticidio se ha observado más en los gorilas de Graweri o en grupos unimacho de gorilas de montaña. Y esto es muy interesante, se los vamos a mencionar rápidamente.
que las madres se ha visto que pueden influir en la organización social, es decir, pueden influir en el comportamiento, en la estructura social de los machos. Entonces, por ejemplo, en los gorilas de montaña, que es donde hay más grupos multimachos, se ha visto que en este grupo, si son filopátricos, es decir, si se quedan ahí mismo o no, depende mucho de la presencia de la madre. Si la madre está en el grupo, entonces las crías, los machos, se van a quedar en ese mismo grupo, porque la madre va a influir muchísimo en el desarrollo de las relaciones entre el macho y los miembros, es decir, entre el macho y las hembras, y entre la cría, digamos, y el macho dominante. En cambio, en los gorilas occidentales se ha visto que como el macho tiene un espacio más difuso dentro del grupo, no puede estar la madre presente, digamos, en el grupo, que igual posiblemente se vaya a dispersar y se va, porque eso no beneficia, digamos, en las relaciones tanto como es en los gorilas de montaña. Y había una teoría, que es la teoría socioecológica, que esta lo que decía es, ok, en los gorilas de montaña tal vez hay más grupos multimacho porque hay más hembras disponibles, hay más recursos, digamos, entonces van a haber más machos. Mientras que los occidentales hay menos hembras, entonces por eso solo vamos a tener más grupos de un solo macho con hembras. Pero eso no fue apoyado por ese estudio porque vio que no hay una diferencia significativa entre la cantidad de hembras en gorilas con un solo macho y multimachos. Entonces se debe mucho al efecto que ejercen las madres en los gorilas de montaña específicamente. Ok, los factores ecológicos también pueden afectar la organización social de los grupos. El gregarismo en las hembras depende, el gregarismo es mantenerse juntas, ¿verdad? Depende principalmente de las zonas, o sea, que tengan menor o mayor riesgo de predación, y también depende del riesgo de infanticidio. También la distribución del alimento es súper, súper importante para que las hembras decidan a dónde van o si se quedan. Y la Ya les distribución de quedan los... 3 minutos. Ok, gracias. La distribución de machos depende principalmente de la distribución de las hembras y de la elección de las hembras por los machos protectores. Ok, la estructura social es muy similar en las especies, como ya dijimos, pero la alimentación varía un poco y por tanto esto puede tener a veces sus efectos. Los gorilas occidentales y de Graweri, como los gorilas de montaña, son folívoros, pero además también son frugívoros. Entonces, la frugivoría y la distribución de los frutos pueden estimular la dispersión de los gorilas. He observado que los gorilas frugívoros suelen tener rangos de dispersión más grandes que los que son únicamente folívoros. Ok, ahora, el riesgo de infanticidio y la depredación. Como ya dije, el gregarismo de las hembras se ve afectado por estos dos. Entonces, la selección o la asociación que las hembras tienen con un macho protector se explica por su vulnerabilidad al infanticidio y a los depredadores, porque los machos dominantes usualmente son los que defienden a todo el grupo de los depredadores, como ya mencionó Andrés. El riesgo del infanticidio puede estimular a las hembras a transferirse a grupos multimachos para protección, y esto se debe por la confusión de paternidad. Esto también puede hacer que los machos sean filopátricos, o sea, que se mantengan en su propio grupo. Ahora, si hay ausencia de infanticidio, esto facilita que las hembras se asocien con bebés y con otras hembras, y también que los machos establezcan grupos grandes en un periodo corto de tiempo, tomando hembras de su grupo natal o atrayendo hembras de grupos vecinos, como ya también había mencionado Andrés, como ocurre cuando son encuentros entre machos. O, como yo ya había dicho, tomando el control de un grupo de viudas. En conclusión, ahí me adelanté. En conclusión, la organización en todos los gorilas, hay aspectos generales que se explican para las 4 subespecies, y como pueden haber ciertos aspectos que son únicos a alguna subespecie, también dentro de la misma subespecie depende mucho del tipo de grupo que sea. Muchas gracias. Aquí están nuestras referencias. Ya, sí. Gracias. Ok, muy bien. ¿Me devuelvo las referencias o no? Porfa, un toquecito. Recuerden cuando ponen las referencias, uno deja un espaciecillo ahí después de la primera línea, deja un espaciecillo ahí para que quede más fácil ver a dónde comienza y a dónde terminan. Ok, está bien. Puede dejar de compartir.
Pregunta, jóvenes. Yo tengo una pregunta. No sé si leyeron si el macho tiene algún tipo de cosa que le gusta escoger en las hembras o escoge a cualquier hembra para aparearse. Vieras que en realidad no hay mucha elección de los machos. Eso sí, como en muchos otros animales, siempre prefieren aparearse con las hembras que ya hayan tenido otra cría, porque eso garantiza que son buenas madres, digamos. Pero en general no hay nada que busque. Sí. Y Y agregarle a lo que dice Mon, bueno, que Gabriel lo diga. como son grupos poligénicos, ¿verdad? Que más bien son un macho y muchas hembras, y las hembras están vinculadas siempre a un macho, entonces no hay como selección sexual tan fuerte en gorilas, ¿verdad? Porque las hembras siempre van a estar asociadas a algún macho en particular, entonces no va a haber ningún carácter físico, aparte de lo que dice Monse, ¿verdad? Que sean buenas madres, de que ya tengan experiencia, que vayan a influir en la decisión de un macho en tener hembras. Sí, y lo otro es que aquí a veces hay un video, no sé si lo pueden buscar en internet, que es bastante vacilón, que a veces son las hembras más bien las que buscan mucho al macho. Entonces había un video ahí, lo pueden buscar, donde una hembra llega y se le empieza como a insinuar en repetidas ocasiones al macho, el macho acepta y luego la hembra quiere otra vez y el macho es como, no, ya yo no quiero, y se va. Entonces aquí las hembras sí a veces buscan mucho al macho, es muy bonito, creo que es de la BBC, entonces por si lo pueden buscar. Sí, gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver. Daniel. Sí, una pregunta. Pregunta. ¿Por qué será que cuando la madre muere, la cría la cuida un macho y no otra? Eso es porque, bueno, como nosotros dijimos, las relaciones entre las hembras en realidad no son nada cercanas. O sea, a no ser de que estén emparentadas, como que la relación es un toque más llevadera, que dicen, pero en general las hembras no se soportan. O sea, en serio que se mantienen súper alejadas unas de otras y tratan de no meterse como en los asuntos de otras. Y la relación con el macho dominante, ya sea de las hembras o de las crías, siempre es muchísimo, muchísimo más grande que, digamos, entre las otras hembras, digamos. Entonces, las crías, desde que son pequeñas, pasan mucho tiempo con el macho dominante. Entonces, no es como de extrañarse que en lugar de que de que continúe como el cuidado de la cría por parte del macho, en lugar de que sea alguna otra hembra. De hecho es interesante porque es tal vez uno de los grupos donde como que más armonía hay entre las crías y el macho, digamos, con todo lo que hemos visto en el curso, ¿verdad? Que sé que hay grupos donde más bien se da mucho infanticidio, queda a cargo de otras hembras. Acá es interesante, es vacilón porque los gorilas tienen esta cuestión que Monse acaba de mencionar. Ok, gracias. Yo puedo hacer una pregunta. Daisy. Tengo una duda con respecto a la dominancia jerarquía. Es que ustedes explicaron que, digamos, cuando un macho muere, bueno, había como dos formas, multimacho y unimacho. En el caso de las hembras, ustedes mencionaron, creo que era hereditario, ¿verdad? Bueno, ahí es hereditario como los lazos. O sea, las crías van a ser amigas, digamos, o amigas, ¿verdad? Como ya dije, las hembras no se llevan muy bien, pero hay unas que sí se llevan como mejor que otras, y eso es como lo que se hereda a las crías, no tanto una jerarquía entre las mismas hembras, porque en realidad las hembras están como todas al mismo nivel. Ah, ok, entonces no pasaría nada si alguna hembra muere o algo así. No, como en la estructura del grupo, decís. Ajá, sí. No. Bueno, a lo que yo leí, no, ¿verdad? Sí, cuando hay más, como digamos, inestabilidad tal vez en un grupo, es como dijo Monse, todas las alternativas, porque es súper variado, que se separan en dos, que se separa y el macho queda solo y todo esto. Cuando muere el macho dominante, es cuando pueden pasar ese montón de cosas, de que multimacho, unimacho, de que voy y me uno con un grupo de hembras que están viudas o que son dos machos y así, todas esas opciones.
Pero Ok. eso pasa un poquito más en el grupo cuando es un unimacho, porque si se muere y solo hay un macho, ¿verdad? Si se muere el macho dominante, las hembras van a migrar a otros grupos, que ahí ya se pueden Ujú. formar grupos más distintos. A mí multimacho es probable que un subordinado que sea emparentado con el macho dominante se pueda convertir en dominante, digamos, depende de la edad también. Gracias. Ok, Oscar, ¿yo puedo perfecto. hacer una pregunta rapidísima? Claro. Es que yo tengo una duda de, bueno, de lo que has podido como escuchar, que han hablado, o sea, quiero como preguntar bien que tanto en un curso de primates que ha llevado como en documentales, que cuando un macho, el alfa, muere, por ejemplo, es asesinado, cuando muere lo que ocurre es que cuando llega otro nuevo macho alfa, lo que ocurre es que va a haber un infanticidio, va a matar a toda la descendencia del otro macho. Entonces como que ahorita tengo como una confusión porque están diciendo mucho como que los machos son muy amigos y cuidan a las otras crías y las hembras no tienen nada que ver. Entonces no sé si tal vez pueden como aclarar eso, en qué casos. Supongo que es en ese en el que están diciendo de que si solamente hay un solo macho, entonces cuando llegue el otro va a asesinar a todo. Entonces sí me gustaría como que tal vez aclaren ese punto si lo han escuchado, pero el problema, digamos, que se ha escuchado tanto como en documentales o bueno, en artículos y todo, es que cuando hay un infanticidio, entonces matan a toda la descendencia y por eso es tan complicado cuando asesinan a un macho alfa, porque básicamente la población desciende muchísimo y cuesta muchísimo que vuelva otra vez como a recuperarse la población. Sí, sí, eso como vos decís, digamos, ocurre más en los grupos que son unimacho. En los grupos donde es solamente un macho, muere un macho, llega uno nuevo, se puede dar infanticidio. Lo que es interesante es que eso lo mencionamos, digamos, en los gorilas Berinjei, que son los de montaña, que sí, ellos tienen grupos multimachos, pero en ellos también se puede dar que hayan grupos unimachos. Entonces es que sí, yo sé que es como un enredo, es un poco complejo, pero en esos grupos es donde se ha observado que hay infanticidio, también en los de Graweri, pero en los unimachos. O sea, el grupo en general presenta más multimachos, sí, pero el infanticidio se ve en los porcentajes que son unimacho. No Y sé si además, queda un poquito más claro. creo que lo que vos decís en Guernela está más relacionado con el gorila, porque son poblaciones mucho más grandes. Por ejemplo, la población de montaña y la población, ahí yo creo que la cantidad de individuos que hay es como una décima parte o mucho menos de lo que hay de gorila, entonces probablemente va a haber más competencia, ¿verdad? Entonces yo me imagino que eso y tiene un área mucho más grande de cobertura que generalmente es más continua que las demás áreas de los otros en subespecies, entonces yo creo que ahí sí puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo me imagino que la otra especie ya por bueno, a lo que había leído también, por el tamaño del área que tiene, ¿verdad? Distribución, la limitación que tienen, porque están muy como cerca de centros urbanos, digamos, centros humanos, como que eso ha afectado un poco la organización social de los gorilas de montaña. Entonces yo creo que lo que vos decís tal vez se refiere más a las otras subespecies, a la gorila. Ok, entendido. Gracias. Ok, solo para ya nos hemos extendido mucho en esta charla, pero es que estaba muy interesante el tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con grandes simios, ¿no? Es realmente fascinante. Creo que la charla que hicieron estuvo muy buena, incluyendo la calidad visual. A eso me refería en el comentario anterior. Este, solo para complementar algunas de las cosas que han dicho. Con respecto al infanticidio, que sabemos que es de gran importancia, no solo en primates, sino en la gran mayoría de mamíferos, de especies de mamíferos. Recordemos que infanticidio es una estrategia reproductiva, es favorecido por selección natural y ocurrirá siempre que exista una ventaja evidente. Por ejemplo, si las crías ya son más o menos grandes, pues la verdad, en el caso de los grupos unimacho, murió ese macho, llega un macho de afuera, él estaría dispuesto a matar las crías que quedan solo si están amamantando, recordemos eso, la edad de la cría es muy importante. Él no va a matar crías indiscriminadamente, solo si eso se convierte en un beneficio evolutivo. Y el beneficio evolutivo sería que la hembra entre en celo nuevamente para montarla con sus propios genes. Así funciona el mundo egoísta
de la biología, ¿no? No, ningún macho en primates, no nos excluimos, ¿no? Va a estar dispuesto a mantener genes que no son suyos. Eso es antievolutivo, si lo vemos del punto de vista meramente biológico. Pero si las crías ya están grandes, la presencia de las crías no influencia en que la hembra esté receptiva o no, pues no tendría mucho sentido ponerse a matar crías. Algo muy interesante también que yo creo que ya quedó clarísimo desde hace más de una década, casi más de 2 décadas, es que inicialmente se creía que los gorilas eran bestias ¿cómo se dice? Bestias terribles, ¿no? Asustadoras, tipo King Kong, como son tan grandes, tan poderosos, que podrían representar una amenaza para el ser humano y que eran muy agresivos y toda esa cuestión. Todos los estigmas por el hecho de ser tan grandes y fuertes y robustos, entonces como que inducía miedo en los propios seres humanos, y existió un preconcepto grande, particularmente en esos machos alfa, los espaldaplateados que ustedes mencionan, pero conforme los biólogos, primatólogos, antropólogos fuimos metiéndonos en el mundo de los gorilas en vida libre, quedó totalmente hecho trizas ese mito, y sabemos que los gorilas son de los primates o los grandes simios de los más pacíficos que hay, ¿sabe? Y ese gran desplante, por ejemplo, que hacen los espaldaplateada con el pecho, que hacen así, no sé qué, como decimos nosotros, es puro cuento, ¿no? Es solo para pura pantalla, ¿saben? Rara vez se van a la agresión, como ustedes ya bien mencionaron, ¿sabe? No son así tan violentos, digamos, como los chimpancés. Y es solo para resaltar eso, ¿no? Oscar, yo ahí quería agregar algo de eso que usted dice, que había leído, no me acuerdo dónde, pero usaba una analogía que eso es cuando dos hombres van en la calle y no sé, hay una presa o algo y se empiezan a insultar desde los carros y se mentan la madre y todo, pero no pasa más el pleito. Exacto. Entonces decía que era algo similar, hacen mucho desplante y los golpes en el pecho y todo, pero no pasaba más en la mayoría de ocasiones. Claro, incluso algo que no está muy relacionado con el tema, pero de ahí es divertido saberlo, ¿no? Por ahí vi, el documental está ahí en YouTube, ya no recuerdo cómo se llama, pero si les interesa ahí lo busco y se los paso. Entre las técnicas que vamos a ver al final del curso, que ya casi estamos ahí, ¿no? En el final del curso, está los tipos de monitoreo que se pueden hacer. Hay monitoreos muy modernos, digamos, para estudiar primates súper modernos, que se usan robots. Entonces, hay un caso muy, muy exitoso. Claro, estamos hablando de que usted tiene que tener un financiamiento inmenso, ¿no? Ese estudio se hizo gracias a la plata que puso National Geographic. Entonces, construyeron un gorila juvenil, y lo pusieron en medio de una tropa de gorilas. Entonces, ese gorila robot, bueno, movía las manillas así, no sé qué, hacía los movimientos básicos de un gorila. Y hacía así también. Entonces, y tenía cámaras y todo, ¿sabe? Ahí iban grabando, y eso le daba la oportunidad a los investigadores de estudiar detalles que nunca antes habían sido observados. Uno de ellos, súper interesante, es que anteriormente se creía que ese comportamiento amenazador, por decirlo así, entre comillas, de los espalda dorada o los gorilas machos ya adultos, de hacer así, ¿no? De hacer esos desplantes, ocurría ya cuando estaban subadultos o casi en la fase adulta. Resulta que unos juveniles se pusieron a hacer eso con el robot, al frente del robot, se pusieron a jugar y comenzaron a hacer así, y eran bichillos juveniles pequeñitos. Entonces ahí rompió ese mito también, algo súper interesante. Entonces, probablemente es imitación, están imitando al jefe, ¿no? A la espalda dorada o a otros adultos,
pero es curioso que ya desde pequeñitos están practicando, ¿saben? Ahora, no sé exactamente si las hembras también hacen eso. Creo que no es tan común. Y otra cosa así bien, decía un amigo, bien cochina, es que gracias a ese robot, ellos grabaron cuando estaban comiendo, ya se pone a descansar y una pedorrea ahí, todo el mundo echando pedos a lo loco ahí. Ahí sonaban los pedos, ¿sabe? Entonces, flatulencias grabadas, digamos, por primera vez, después del banquete, por decirlo de esa forma, después de comer muchas hojas y todo eso. Entonces, mucha liberación de gases. Eso no se conocía, ese tipo de detalles. Gracias a esas tecnologías, pues, vamos conociendo cada vez un poco más.